Radio Ancoa presenta Piedra Roseta, un programa que clarifica la contingencia del país desde la perspectiva de Linares. Jueves 19 horas en el 95.7 FM, en TV5 Linares y plataformas digitales. Piedra Roseta, programa interactivo con un destacado equipo de panelistas. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Linares, la provincia de Linares, la región del Maule y el mundo que nos están siguiendo ya al aire, siendo las 19 horas con 3 minutos, hoy jueves 26 de mayo, por Radio Ancoa y también por Canal 5. Estamos comenzando un nuevo programa de debate de ideas cuando tenemos una semana con muchas noticias, con mucho material y, por supuesto, preparando y calentando los motores para el importantísimo e histórico plebiscito de salida de este próximo 4 de septiembre. Vamos a saludar con bombos y platillos a nuestros panelistas estables que hoy nos acompañan. Saludamos con mucho agrado a Héctor Hernández, abogado, magíster en Derecho Público, destacado, docente y también colega, ¿cierto?, aquí de la comuna de Linares. Héctor. Hola José, un gusto saludarte, bienvenido nuevamente a la conducción y a este panel. Siempre es grato tener el panel completo y con los invitados. Paula también, un saludo cordial. Salvador, un saludo y sobre todo a los oyentes de la radio y todas las plataformas después donde se retransmite este programa. Muchas gracias, Héctor Hernández. También queremos saludar a nuestra querida también abogada, destacada abogada, magíster en Derecho Constitucional, Política de Tomo y Lomo, Paula Nuche. Muy contenta de estar en el 95.7 Piedra Roseta. Sin lugar a dudas estamos viviendo un proceso histórico y acá con diferentes miradas desde distintas visiones lo que intentamos semana tras semana es entregarle los insumos para que usted esté informado y termine decidiendo de la mejor manera. Muchas gracias, Paula. También nos acompaña nuevamente invitado en este panel, en este programa de debates de ideas, a Salvador Concha, abogado, destacado dirigente histórico también socialista acá en Linares. Salvador, mucho gusto. Hola, muchas gracias. Un gusto de estar nuevamente en este programa. A Héctor, a Paula, a ti. Agradecer un rico café que nos vamos a tomar. A propósito. Por supuesto, fría tarde aquí en Linares, la capital de la provincia. Bueno, tenemos, muchachos, una cargada agenda, ¿cierto? Noticiosa, como cada semana acá en Piedra Roseta, y vamos a comenzar por algo que yo creo que es pan de cada día en los noticierios y en el día a día que vivimos, no solo en nuestra zona, sino que en el país y, por qué no decir, en el mundo. Una ola de violencia, una violencia sin freno que se está viendo, quizás ayudada por la masificación de la información. Lo cierto es que los hechos delictuales y de violencia han ido en aumento, no solo en cantidad, sino que en el grado de violencia de que se están presentando. Ya vemos a nivel internacional, obviamente, el conflicto armado, ¿cierto?, en Europa, pero también un tiroteo mortal nuevamente en Estados Unidos. Ya van más de 240 tiroteos en lo que va del 2022. 900 tiroteos solamente desde el 2012 en adelante en los Estados Unidos de América. Sabemos que tienen otra legislación, 21 muertos, 19 de ellos niños. Una lamentable noticia. Pero en nuestro país también nos encontramos con otros hechos de violencia, como por ejemplo, no solo a nivel país, sino que también en la macrozona sur. Escuchamos, por ejemplo, una persecución en Cerrillos, que los sujetos, ¿cierto?, querían escapar de un control de fiscalización policial y dispararon a carabineros. Ante eso, también encontramos hechos de violencia, como por ejemplo 60 encapuchados que que atacan a carabineros a balazos en un predio forestal en la zona del Biobío. Encapuchados que incendian bus del Transantiago en la Alameda. A esto que dice el gobierno, escuchamos a la ministra Vallejo que indica que respecto a este incendio del bus del Transantiago en plena Alameda, que no beneficia a los trabajadores y trabajadoras, sino que tampoco están haciendo daño al gobierno, solo a la población. No sé si también indicar que la ministra Siches se refiere a la reforma a las policías, que es una oportunidad para analizar una mayor legitimidad y confianza de la ciudadanía en estas. Además, se recrudece la violencia en la macrozona sur. Indicábamos esto de los 60 encapuchados en un predio forestal del Biobío. Un reportaje
que se dio a la luz ayer en el canal Megavisión demuestra que existe también una pugna entre las mismas comunidades mapuches, entre ellas la CAM, ¿cierto?, por las tomas en estos terrenos obrerios que se buscan reivindicar. También se indica sobre la muerte de este trabajador, ¿cierto?, baleado en Lumaco, el presidente Boric, por muerte de Juan Catril, indica que nuevamente la violencia ha cobrado una víctima. No toleraremos que la violencia se imponga como un método de resolución de conflictos, ni que sea el rumbo del país. Además, la ministra Siches, referente a este mismo tema, indica que no llevaremos militares a un enfrentamiento, ni tampoco carabineros, que las Fuerzas Armadas están preparadas para la guerra, no para el orden público. Antes de comenzar a hablar aquí sobre la violencia en Piedra Roseta, saludamos también a nuestro panelista estable, Rodrigo Godoy, ingeniero comercial, emprendedor destacado linarense. Rodrigo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto nuevamente compartir con todos ustedes la realidad nacional y local, con mucho frío nomás, una tarde helada en nuestra ciudad de Linares, pero muy contento de estar nuevamente por Canal 5 y Radio Ancoa. Perfecto. Héctor, vamos de lleno con este primer tema, violencia sin freno. ¿Es el rumbo que está tomando el país? Mira, déjame tomar lo último que planteaste acerca del discurso del presidente de la República hace día y medio, digamos, a propósito de la muerte de este señor Juan Catril en la Araucanía, digamos. El presidente, déjame hacer una reflexión a propósito de esas palabras, porque en la política, como en la vida en general, la consecuencia es muy importante. Ser consecuente en las cosas que uno hace demuestra también un grado de conciencia valórica propia de aquellas personas que se llevan por la vida en base a principios. Y eso es muy relevante y uno lo puede aplicar en todos los ámbitos de la vida. Entonces, cuando yo escucho al presidente que está bien, que tiene que condenar este hecho tremendo, a mí la duda que me surge es cuán real es este sentimiento, esta expresión de condena, cuando tú tienes un presidente que hizo de la violencia su arma de lucha habitual. Hace unos días, estas cosas que uno ve a través de las reproducciones en YouTube, veía cómo él justificaba la violencia y decía que esa violencia era la que había permitido precisamente que gente como él estuviese precisamente ahí en la primera línea. Esa violencia en las calles, esa masificación del uso de la fuerza para conseguir los objetivos que a través de los mecanismos políticos no se logran. Entonces, yo creo que esa consecuencia es muy importante y la gente se da cuenta. Entonces, cuando tú tienes un gobierno que hizo, vuelvo a insistir, de la violencia su forma de accionar para conseguir sus objetivos políticos, hoy en día esa inconsecuencia la gente la nota, se da cuenta. Ahora, yo espero que este efecto de recular respecto de esa forma de ver la vida que han ido manifestando la ministra Siches, la ministra Vallejo y el mismo presidente de la República sea honesto y sincero, porque el problema que está enfrentando Chile, no solo en la violencia de la Macrosur, que nos vamos a referir después, por supuesto, pero en todo Chile, es de proporciones. Y yo creo que en la macrozona sur estamos en un punto casi de no retorno. Y yo no sé qué están esperando. De repente uno dice, ¿qué es lo que falta para que el Estado intervenga finalmente y a quien le corresponde el ejercicio del derecho? Y tal como lo señaló el día que asume la presidencia, de respetar las leyes y la Constitución de esta nación, deben hacerlo. Yo vuelvo a insistir, creo que esa reflexión es importante porque la gente no es tonta, la gente se da cuenta y la inconsecuencia, así como en la vida diaria, se castiga en la política mayormente. Muchas gracias, Héctor. Salvador, ¿enarbola el presidente la violencia como un arma de lucha? Y también, ¿sería una inconsecuencia para el gobierno o es una derrota, lo ves tú como una derrota, el ampliar la dotación militar en la Araucanía? Tengo una oposición diametralmente distinta a la de Héctor, porque fíjense no que podía esperar algo distinto. La historia política de Boric es la de ser diputado bajo la regla de la democracia, no bajo la regla de la violencia ni de llegar al poder por las armas. Entonces ahí yo creo que hay que marcar una diferencia respecto al legítimo derecho que tiene el pueblo a manifestarse, como lo hizo constantemente durante su vida política como estudiante,
junto a un grupo de estudiantes, yo creo importante, que hoy día son parte de la clase política, digamos, y que en algún momento fue llamado la bancada juvenil en la Cámara, ¿cierto? Junto a Jackson, a la Camila Vallejo, a Carol Cariola y otros tantos. A diferencia de lo que uno puede comparar lo que significa la violencia en sí, y que la violencia sea un instrumento para ejercerlo sobre el poder. Otra cosa, mi querido amigo Héctor, es determinar lo sucedido hace 2 años atrás, producto de un estallido social que es propio de sociedades cuando la política no le ha dado respuestas a las demandas que llevan por décadas. Y eso no es algo nuevo en Chile, ni en el mundo. Y estoy hablando del mundo occidental, porque nosotros somos parte de la cultura judeo-cristiana. Los europeos tuvieron sus tiempos de estallido, y que fueron hace siglos atrás. Tuvieron su último estallido para la Segunda Guerra, y tuvieron su nuevo pacto social después de la Segunda Guerra Mundial, que son las constituciones que hoy día tienen, producto de incluso entre la Guerra Fría, ¿cierto?, el bipolarismo, y entre medio ustedes saben que surge la tercera vía y se generaron las socialdemocracias con nuevas constituciones. En todos estos países, básicamente estoy hablando generalmente los Países Bajos, ¿cierto?, en los cuales generaron sus nuevos pactos sociales bajo nuevos textos constitucionales. Pero todos ellos tuvieron un proceso político en el cual surgieron de esta coyuntura social, que es muy distinto a decir de que el presidente, como político, haya ensalzado la violencia y que para que el país cambiara a su posición política, generara violencia o hiciera un llamado masivo a la violencia. Yo creo que eso no es lo que ha estado detrás de él, ni ninguno de ellos, porque además las personas que básicamente yo considero que están en esa posición son las que uno políticamente podría denominar anarcos, y ellos ni siquiera están por la posición de llegar al poder por la vía democrática, y eso significa que no están por la opción de los votos. Eso en un primer término. En segundo, respecto al tema de la violencia, efectivamente, y yo lo manifestaba en el programa anterior, aquí hay una cuestión muy profunda, y que ese tema de la violencia tiene que ser tocado en todas las esferas y ámbitos que están detrás. Hay un tema que se arrastra político, sociológico, respecto a las reivindicaciones mapuche, y que además se dio esta coyuntura, ¿cierto?, en los cuales yo creo que la gran mayoría del pueblo mapuche está por sus reivindicaciones, por una vía política de diálogo, y hay un grupo marginal que no lo está. Pero también hay otros elementos en la mesa, hay otros pelos en la sopa, y que muchas veces se van dejando de lado. Esos pelos no dejan de ser menores, y que tiene que ver con el grado de violencia y de negocios fraudulentos que existen alrededor de la madera, y que no son precisamente solo de mapuches o de indígenas, sino que también de los que ellos denominan huincas. El tráfico de madera, donde se han visto involucrados distintos, ¿cierto?, elementos o integrantes de la sociedad, ¿cierto? Y que eso lo trajo a colación incluso nuevamente un ex carabinero esta semana en los medios de comunicación, donde da cuenta de que las denuncias y querellas que él presentó contra exfuncionarios de carabineros, de investigaciones, incluso algunos activos, como también de colegas del empresario maderero, en los cuales había un tráfico de madera, y la Fiscalía hace más de 2 años que no le ha dado ninguna respuesta respecto incluso a todas las gestiones que él solicitó que se realizaran en esa causa y que se investigara por el Ministerio Público. Y eso da cuenta de un hecho muy grave respecto a el involucramiento de otros actores de la sociedad, más encima, como yo decía, otros pelos en esta sopa que terminan aumentando y generando toda esta explosión. A eso yo creo que no hay otra mirada que no tenga que ver principalmente con el respeto y restricto del Estado de Derecho. Y eso yo creo que es una mirada que en eso yo creo que el gobierno no se ha equivocado, que está avanzando en eso, en el sentido de que se tienen que respetar las reglas del juego, que son las que existen hoy día en el país. Y para eso, como te digo yo, no hay que hacer parangón, ni cargarle la mata. Aquí lo importante es que se investigara todo. Claro. ¿Me entiendes? No solamente un ámbito. Pepe. Por eso hablaba de más de una esfera de lo que está involucrado. Sobre todo estoy hablando principalmente del tema de la novena, entre la 8ª y 9ª región.
Pepe, déjame hacer el punto, porque ya que fui, entre comillas, aludido, antes que intervengan los demás panelistas, pero la verdad es que el presidente sí ha validado la violencia, y fue tanto que la validó de manera evidente el día 19 de noviembre del año 2019, cuando dijo: las barricadas en el contexto de la lucha social nos parecen legítimas expresiones de resistencia. Y en esas barricadas, en esa ocasión, se habían quemado vehículos. Lo mismo que la ministra Siche, la ministra la ministra Vallejo, ayer condenó y dijo que esa no era la forma de hacer política. Entonces, un día el presidente valida esos métodos de acción política y el otro día con el codo lo borra. Entonces, no me hablen de que el presidente no validó la violencia como medio, o por lo menos justificó ese tipo de prácticas para conseguir objetivos políticos. No me diga que no, porque lo hizo el presidente. Seamos honestos. Si el presidente ahora quiere recular de aquello y quiere cambiar esa postura, es legítimo también que lo diga. Y es más, eso es lo que yo espero, como muchos chilenos esperan. Salvador, cortito, para terminar ese capítulo. ¿Es diferente cuando ya se está en el Ejecutivo? No, mira, es que, insisto, como se dice, si ese dicho es muy cierto. Otra cosa con guitarra, ¿cierto? Efectivamente. Lo que pasa es que el punto de Héctor vuelve al estallido social. Yo estoy hablando de un periodo normal. Cuando se estudia sociológicamente este tipo de situaciones, no hay ningún sociólogo de este mundo que no haga una diferencia entre un proceso que incluso, no sé si ustedes conocen a Hernán Montalegre, Klenner. Sí, claro. Un destacado profesor de introducción al derecho, incluso profesor de la Gabriela Mistral en su momento, era muy amigo de la Alicia Romo, no siendo del mismo sector político, pero muy respetado. Él, en pleno estallido social, dio una opinión muy importante. Dijo: estamos en un estado en el cual es un estado de plebiscito, cuando la política no es capaz de dar cuenta, y sabemos perfectamente por qué el Parlamento y el Ejecutivo en noviembre de 2019 tuvieron que llegar a un pacto, es porque no fueron capaces de dar cuenta con la política para solucionar el problema que estaba viviendo en ese momento el país, que era grave, que no dejaba de ser menor. En base a eso es la opinión que Héctor dice, que saca, digamos, esta frase del presidente en ese momento como diputado. Sí. Pero en base a lo que está queriendo decir, o sea, dependiendo del estado, se justifica, entonces, dependiendo del estado en el que está el país o el estado histórico que estamos viviendo, ¿se podrían justificar ciertas conductas? Mira, hay ciertas conductas que, en lo que estoy tratando de explicar, que ese estado en el cual vivió el país no era un estado normal. Por eso que lo que saqué en ese momento fue la opinión justamente de un jurista, explicándolo desde el punto de vista jurídico de lo que estaba pasando en el país. Ya el Estado de Derecho no estaba dando cuenta, ¿me entiendes?, de lo que estaba sucediendo respecto a la explosión social. Y si eso no explica otra forma que todo este proceso que hemos vivido en este año no llegó del Espíritu Santo, llegó producto de que la sociedad no tuvo un encuentro. O sea, es un antes y un después. Todo este proceso que hemos vivido no es porque quisieran hacerlo ellos, ni Boric, probablemente, no sé, ni el presidente, ni la UDI, ni el Partido Comunista, ni el Partido Socialista. No, es porque la política se vio superada. Y por eso colocaba en paralelo lo que han pasado en otras sociedades. O sea, no quiero llegar a decir lo siguiente: los franceses tuvieron su masacre. Claro. Nosotros no llegamos a eso, ¿me entiendes? Ni siquiera llegamos a esa instancia. Los franceses, para el hecho de los chalecos amarillos, a propósito de que Héctor saca el tema de la violencia de los autos, los franceses en una noche quemaron 5.000 autos en París. Vamos a profundizar en eso. Rodrigo, ¿a qué se debe, cómo podemos explicar esta ola de violencia? Esta ola de violencia es una sumatoria de hartos elementos, como con lo mismo que ocurrió con el estallido social. En el fondo se valida. Tenemos otro elemento dentro de la delincuencia, como una puerta giratoria, donde la gente sabe cuáles son sus derechos y son sus deberes, y nos encontramos con un sistema judicial muy débil, que tampoco fue intervenido a su tiempo. No se modificaron las leyes que tenían que modificarse para ampliar los castigos ante ciertos delitos, porque aquí estamos hablando de delitos, y las movilizaciones también.
a través de estos radicalismos que nos encontramos con mucha gente, estos fundamentalismos de obtener cosas a través del daño a la propiedad ajena, a través de perjudicar a personas inocentes, yo no estoy de acuerdo, y lo hemos hablado varias veces. Pero también no puedo desconocer que las luchas son válidas, o sea, aquí hay elementos, lo mismo, la causa mapuche, hoy día, en esta semana han salido varias aristas de distintas posiciones, de distintos líderes mapuches que no avalan y dicen inclusive que jamás un mapuche que esté luchando por sus tierras va a llegar a la violencia con la cual se ha llegado. Entonces, aquí hay grupos que se han infiltrado, que se han aprovechado de las causas en distintas áreas, tanto del estallido social, tanto de la causa mapuche, que lo único que han hecho es sembrar el terrorismo, sembrar el miedo, pero también no ha habido respuesta a la altura, y volvemos a tocar a la clase política, que no ha sido la reacción que corresponde, con leyes firmes, con elementos que permitan mejorar esta situación y darle tranquilidad en primer lugar a la ciudadanía. Y también nos encontramos con jueces que de alguna manera no han hecho su pega, y nos encontramos con muchos juicios, con muchas situaciones donde lamentablemente vemos que ciertas áreas, por ejemplo, Carabineros en ciertas áreas hace su pega, detiene al delincuente, encuentra las pruebas y todo lo demás, sin embargo lo encontramos libre. El sistema carcelario también tiene otros beneficios, gente que nos vamos al otro extremo también de estos homicidas, de estos que el tipo se portó bien 10 años y después luego vuelve a salir y a los 2-3 años vuelve a cometer un delito peor y atroz de lo que hizo. Entonces estamos en una sociedad que al final, sobre todo el lado malo, empieza a tomarle la mano a esto, sabe que las penas no son tan grandes, por lo tanto siguen cometiendo estos actos delictuales. Paula, ¿cómo podemos tratar de controlar esta ola de violencia que probablemente pueda darse también por lo que nos comenta Rodrigo? Principalmente yo creo que hay que hacer un reconocimiento integral de lo que significa el concepto de violencia. Entender que a lo largo desde el estallido social hasta ahora, lamentablemente no se ha analizado que tenemos dos violencias que están frente a frente. Por una parte tenemos un Estado que ejerce violencia muchas veces en protección a sus ciudadanos y otras veces de manera injustificada, en donde ha generado cierta perspicacia por parte de la opinión pública. Y por otra parte, cuando se acusa de violentistas a ciertas personas que ejercen actos violentos claramente, pero que también lo hacen a partir de una especie de necesidad de justicia social, por decirlo de alguna manera, a propósito de la gran inequidad que existe en nuestro país, a partir de sentirse marginados del sistema público y sobre todo marginados de lo que son las políticas públicas que se han implementado en el Estado en los últimos 30 años, más de 30 años desde que está instaurada la democracia en Chile. El problema es que lamentablemente una violencia dice que la otra es ilegítima y esta otra dice que es ilegítima aquella. Creo que hoy día hace falta entender que la violencia va más allá de un concepto singular. Hay diferentes tipos de violencia. El problema es cuando lamentablemente nos damos cuenta que por conducción política muchas veces no se toman buenas decisiones para generar una reconducción de la forma en cómo evitarla. A mí me llama la atención, por ejemplo, lo que sucedió ayer y hoy día en el centro de la comuna de Linares, que hubieron asaltos directamente donde les quitaron la cartera a mujeres que están publicadas en diversas páginas de redes sociales donde se manifiesta. Y yo le escribí a una niña, anda y denuncia a la PDI, porque uno también tiene que ser consciente, y acá que cuando las personas sufran algún tipo de problema, está la posibilidad de poner la constancia online en comisariavirtual.cl, donde ustedes pedían los permisos temporales hace un tiempo atrás cuando estábamos encerraditos invernando. Hoy día usted puede poner su constancia en Carabinero con los antecedentes, y si usted ya sale al centro y tiene la posibilidad, acérquese a la policía de investigaciones y ponga la denuncia si usted es víctima de algún tipo de delito. Yo le manifesté a la joven que subió la publicación que le habían quitado su cartera en Matjara con Yumbel, que pusiera su denuncia en la PDI, y ella me dijo, ¿para qué? Si al final nunca va a pasar nada. Entonces yo creo que esa sensación de inseguridad
de entender que las instituciones muchas veces no están respondiendo como nos gustaría que respondan, porque eso no quiere decir que no funcionen. Es lo mismo que cuando uno extrapola una relación de pareja. Ay, tú me quieres, pero en realidad no me quieres como a mí me gustaría que me quisieras. Yo creo que hoy día estamos en un proceso evolutivo en donde realmente estamos requiriendo un poco más de seguridad por parte del Estado, y siento que toda esta discusión que se está dando, tanto constitucional, estemos o no estemos de acuerdo, nos va a ayudar para poder configurar realmente una policía y fuerzas de orden y seguridad que nos permitan realmente tener certeza que estamos en un estado de derecho y que si uno infringe la ley va a tener una consecuencia. Yo me saco el sombrero ante Carabineros de Chile porque principalmente las personas que ocupan cargos como suboficial, que son los que día a día vemos en la calle, tratando de hacer con mayor esmero su trabajo, pero creo que acá hay algo cultural y tiene que ver que si a mí, por ejemplo, no se me está cumpliendo mi expectativa respecto de algo que yo creo que el Estado me tiene que proporcionar, como por ejemplo la educación, como por ejemplo vivir en una situación de vulnerabilidad social, en vez de ir. Y eso es lo que yo hago la invitación a los que nos escuchan. Hay dos opciones. Una opción es ser violento, quemar un neumático, manifestarse. Es una opción. Y la otra es involucrarse en los temas. Si no le gustan los partidos políticos, ahí está la posibilidad de ser independiente. Si no, puede estar en una radio, puede estar en un canal, pero puede generar opinión, como es lo que nosotros hacemos semana tras semana, que de alguna manera también es una forma de manifestarse, bastante pacífica, pero es una forma de manifestarse. Muchas gracias, Paula. Vamos a lo concreto, una sección que la llamamos al hueso. Ya vamos a tener 2 minutos cada uno de los panelistas para que vamos en específico a tratar el tema de la macrozona sur, que es un recrudecimiento de la violencia. Héctor, la ministra Siches dice: no llevaremos militares a un enfrentamiento ni tampoco carabineros. Sin perjuicio que en la última encuesta académica un 44% de los encuestados, uno puede o no estar de acuerdo, pero según lo que dice la encuesta estaría a favor, ¿cierto?, de que las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, tomaran el control. ¿Es esa la salida? ¿Es el diálogo? ¿Se confluyen ambas? ¿Cómo se puede trabajar algo que lleva tanto tiempo con nosotros? Corre el tiempo. Mira, yo lo he dicho en otras ocasiones, el conflicto mapuche, mal llamado conflicto mapuche, tiene 3 aristas y yo creo que hay que ser objetivo y responsable. La arista de la violencia es la más evidente, pero tal como ayer se señalaba a propósito de la muerte de este señor Catril en Renaico, si no me equivoco. Lumaco tenía una estadística de 50% de pobreza. 50% de pobreza. Imagínate la pobreza de esa zona. Lo hemos dicho en otros programas. El Estado de Chile efectivamente abandonó ciertas zonas del país, que pueden ser poblaciones dentro de nuestras ciudades, que son zonas aisladas de Chile, Arica, Magallanes, en algunos casos la misma región de Aysén. Efectivamente este país centralista en muchos aspectos se ha preocupado de ciertos sectores y no de otros. Entonces el primer componente del conflicto que ocurre en esa zona es un conflicto económico-social. La pobreza evidente que existe en esa zona. Una segunda arista de este conflicto es un conflicto político, que tiene que ver con efectivamente darle dignidad y reconocimiento a los pueblos originarios, que no son solo los mapuches, pero dentro de ellos está, por supuesto, que es una demanda histórica. Y una tercera está asociada a la violencia, que como bien, y coincido con lo que decía Salvador, y que también lo decía Rodrigo, está asociada a un componente de violencia común, que como se aprovechó del conflicto mapuche, tratando de arropar esa situación con el componente ideológico mapuche, tal como lo decía hoy día Santos Reinao, este señor que era que fue candidato constituyente, que era el dueño de esta empresa donde murió estos trabajadores, que aprovechándose de las demandas históricas del pueblo mapuche, cometen delitos comunes como son el robo de madera, que eso es evidente y se ha dicho un montón de veces, pero también el narcotráfico. Y obviamente aquí están tratando de cuidar ellos su parcela de comisión de delito, y por supuesto ahí tienes yo creo que la conclusión perfecta del conflicto mapuche. Justo en su tiempo, don Héctor, al hueso. Don Salvador. Con cronómetro, claro que sí. No, aquí que Héctor era deportista, atleta, entonces andaba con el cronómetro en la mano. Todo. Oigan, Salvador. Todavía se el subsecretario del Interior, Monsalve, camino a la zona, ¿cierto?, que estamos comentando, a la Araucanía, más específicamente, a continuar el método de diálogo que comentaba el gobierno. ¿Cuándo
podríamos decir que eso ha fracasado o es algo de largo aliento que se mantiene mientras eso sucede? ¿Cómo va a enfrentar el gobierno algo que ya había dicho que no lo iba a hacer, que era llevar militares a la zona, y ya lo está haciendo? ¿Cómo va a reaccionar en ese sentido el gobierno cuando decir ya no podemos seguir dialogando, hay que hacer esto otro? Porque ya lo ha dicho por lo menos la CAM, que tiene mucha predominancia en la zona, de que aquí no va a haber diálogo, incluso ni siquiera entre las mismas comunidades mapuches, según un reportaje que ayer salió a la luz. Sí, en Su un canal tiempo de televisión. va Mira, al hueso. Mira, yo creo que como decía anteriormente, es un conflicto que no es fácil. Yo creo que el diálogo para un gobierno y en una democracia nunca debe terminarse, sobre todo en este problema. Porque este no es un problema de este gobierno, ni del anterior, ni de los últimos 30 años. Este es un problema de siglos. Entonces, es una deuda que tiene Chile con los pueblos que existían antes que llegaran los españoles. Eso es como primer término. Lo segundo es que respecto a las medidas, bueno, yo creo que hay ciertas medidas que, si bien pueden haber diferencias incluso dentro del mismo gobierno de la coalición, de alguna manera el quehacer o el devenir va generando ciertas modificaciones en las posiciones políticas respecto a los instrumentos que el Estado, que el derecho le otorga al gobierno y al que está gobernando para poder, digamos, generar esas políticas. Lo que vaya a hacer o no el gobierno, yo no tengo la bola de cristal para saber. Yo me encaminaría a lo siguiente, que ya es más bien una opinión personal. Yo creo que aquí lo que debiera, desde el punto de vista incluso yo creo judicial, es que debiera potenciarse la salida de fiscales exclusivos, con policía de exclusividad. Yo me recuerdo mucho la gran labor que realizó, por ejemplo, muchos años atrás, el Departamento Quinto de Investigaciones, cuando le llamábamos Investigaciones de Chile. Eran de temer, como se decía. Y de ese Departamento Quinto se formó la Brigada de Derechos Humanos, por ejemplo, y que ha tenido un éxito tremendo en las últimas décadas respecto a la persecución de las violaciones de derechos humanos de la dictadura en este país. Tienen un conocimiento e inteligencia que no deja de ser menor, que es en el fondo el know-how que han adquirido en las últimas décadas. Y yo creo que eso pasa en parte por eso. Se tiene que potenciar, ¿cierto?, un grado mayor de lo que tiene que ser la persecución y desentrañar lo que está detrás. Entre otras cosas, y para terminar, algo que pocas veces también se dice, y que también lo decía el programa pasado, hay que perseguir la ruta del dinero. La ruta del dinero que no es bien habida. Al hueso, Salvador. Don Rodrigo, su turno de sus 2 minutos. ¿Hay algo detrás de esta violencia en la macrozona sur? ¿Hay algo más allá como lo que antes? Yo coincido con Salvador y me agarro de la última. Aquí los intereses económicos en esta zona también han aportado mucho a este conflicto, porque también, como decían muy bien, este conflicto viene de muchos años y también hubo un aprovechamiento de enriquecerse, comprar fondos, comprar terrenos a precio huevo, barato, para rentabilizarlos en un negocio totalmente oneroso como es el tema de la madera. Mucho bosque nativo, que en primer lugar que fue erradicado y fue cambiado por los pinos, por el tema del eucalipto y una infinidad de maderas que son muy rentables en el mundo, tanto de las papeleras como de la maderera. Entonces hay muchos intereses económicos desde esa arista. Hay otros intereses económicos también desde el punto de vista de las comunidades que se vieron beneficiadas en algún momento con leyes que favorecían el tema de adquisición o de misma recompra de terrenos, donde entre ellos mismos sortearon su suerte y fueron vendiéndose entre ellos, cediendo derechos a cambio de intereses económicos, y donde algunos que fueron más inteligentes fueron ampliando sus terrenos y también se transformaron en gente de comunidades mapuche que eran verdaderos empresarios. Aparte de todo el abandono que significa, y no solo de esta región, en todo el país, nos damos cuenta de la falta de preocupación en el sentido de la vulnerabilidad, de las familias más vulnerables. Lo vemos aquí en la ciudad, o sea, poblaciones de casas de 20, 24 metros cuadrados, que es indigno y que por muchos años se inauguraron con
tremendos, sendos noticieros de que una nueva población, el sueño de la casa propia, para encajonar a familias en espacios totalmente reducidos y enmarcarlos en sectores totalmente reconocidos como sectores vulnerables. Eso también es parte de la sumatoria que involucra que este conflicto se vaya agrandando. Al hueso, Rodrigo. Y finalmente, Paula, ¿es necesario una mayor dotación militar en la zona? Yo creo que hace falta, primero que todo, una generación, una conducción política que realmente sea firme. Yo recuerdo, siendo niña, cuando hoy día, con todas las diferencias, no quiere decir que yo sienta que es el mejor presidente que ha tenido Chile, ni que tampoco justifique todas las cosas que hace ahora en la actualidad, pero en su momento, cuando yo tenía 10 años y estaba de presidente Ricardo Lagos, yo me acuerdo que cuando se generaba algún tipo de paro camionero, había algún tipo de algo de controversia social, Ricardo Lagos hablaba y las cosas se paraban y quedaban ahí. Creo que hoy día hace falta un poco ese liderazgo fuerte. El problema es cómo no caer de lo fuerte a lo autoritario, que es lo que también trata de generarse por parte de este gobierno, siendo dialogante, siendo participativo. Respecto del tema militar, creo que sí tiene que existir una preparación y una protección, sobre todo de los sectores, por ejemplo, donde existen niños y menores de edad. A propósito de lo que significa varios sectores que se han visto vulnerados, a propósito de todo este segmento de violencia específica, pero incluir directamente, yo siento que igual la fuerza militar tiene que ser de última ratio. Creo que se puede generar un tipo de más inteligencia por parte, sabemos que en Chile tenemos la ANI, que yo los últimos años la he visto bastante un poco alicaída respecto de cómo podría estar operando y generando más política y más estrategias de inteligencia en nuestro país. Tenemos la Policía de Investigaciones que, como decía Salvador, tiene que hacer su trabajo respecto de ir dándose cuenta de dónde, porque no vale la pena llegar y tirar fuerza militar o fuerzas de orden y seguridad que estén en la calle. Hay que saber de qué forma distribuirla y cuáles son los sectores que realmente están en zona roja y de conflicto dentro de un mismo territorio, porque si no es dar palos de ciego. Creo que hoy día lo que hace falta es esa sensación de certeza jurídica de que las cosas se pueden hacer bien y que tenemos una mano dura, pero no una mano dura violenta, no una mano dura dictatorial, pero sí que cuando se habla en serio. Fuimos al hueso en temas de violencia y sin duda vamos a retomarlo en los próximos, lamentablemente en próximos programas. Déjame hacer solo un breve punto porque no quiero que quede la sensación en el aire, porque es cierto, todos coincidimos aquí en la naturaleza del problema, más o menos, digamos, entendiendo con algunas aristas, pero no podemos olvidar que en la Araucanía hay movimientos que se han declarado en subversión. Y uno de esos movimientos, de esos grupos, que ha sido declarado terrorista, el índice global de terrorismo año 2022 situó a Chile en el número 18 a nivel mundial de conflictividad de grupos terroristas, analizando 19 grupos en Chile. Y uno de esos es la CAM. Entonces no podemos olvidar que hay un grupo que se ha declarado en subversión con el Estado chileno. Y ahí el Estado de Derecho tiene que funcionar. Yo creo, y coincido contigo, Paula, que este es un tema de voluntad política. ¿Por qué? Porque yo tengo entendido que las Fuerzas Armadas, la policía, carabineros, investigaciones, saben muy bien quiénes son estas personas. Hace mucho tiempo saben dónde están, quiénes son, pero que hay una cuestión de voluntad política de quién va a tomar la decisión final. Porque ninguna decisión que se tome en esta materia, y lo dijo la ministra Sicho hoy día, la ministra en eso fue sincera, dijo, ninguna solución va a ser gratis. Y efectivamente aquí va a haber conflicto duro. Yo no quiero llegar a lo que le vivió Colombia o lo que vivió México, y es que los políticos de verdad se pongan a resolver este problema cuando maten a otro político. Porque el día que eso ocurra, va a pasar lo que le pasó a Colombia y a México, y eso es gravísimo. Perdemos la gobernabilidad. Sí, sin duda temas sobre los cuales vamos a volver en muchos programas, ¿cierto? En las próximas semanas. Así que vamos a seguir al tanto de cómo avanza este conflicto. Bien, pasamos a materias constitucionales. Ya sabemos que se nos acerca cada vez más el fin del proceso constituyente, ¿cierto? Y el plebiscito de salida el 4 de septiembre. No olvide que el voto es obligatorio. Bien, el 17 de mayo pasado, ¿cierto? La semana recién pasada, comenzó a funcionar el siguiente paso del proceso constitucional con la entrada, ¿cierto?, a trabajo de la Comisión de Armonización, además de la Comisión
de normas transitorias y la comisión de preámbulo. ¿Cuáles son estas? ¿A qué se refieren? La comisión de armonización, vale decir que muy a grandes rasgos, es aquella encargada de revisar la redacción del borrador y proponer modificaciones para que la normativa, ¿cierto?, tenga mayor coherencia, además de analizar la técnica legislativa. Vale decir que estas modificaciones no son en lo sustancial de las normas, no están autorizadas, ¿cierto?, para modificar normas en sí. En cuanto a la comisión de normas transitorias, es la que, ¿cierto?, encargada de indicar aquellas normas que facilitarán la implementación de la Constitución, de la nueva Constitución, en razón de ganar el apruebo. Y la comisión de preámbulo, aquella que está encargada de elaborar una propuesta de introducción al proyecto de nueva Constitución. Bien, con esto, el día martes recién pasado, finalizó el plazo para que los constituyentes, ¿cierto?, los convencionales que están en estas comisiones puedan ingresar indicaciones o propuestas generales de normas transitorias. Y estas normas, ¿cierto?, van a pasar a discutirse en comisión y luego pasarán al pleno. Vale decir que todo lo que vamos a discutir ahora no es que esté oleado y sacramentado, sino que aún falta pasar al pleno, pero podemos generarnos una idea de lo que se viene en la discusión. Es así que las normas referentes que vienen a reformar la Constitución van a entrar en vigencia, según lo que dicen estas normas transitorias, ¿cierto?, el 11 de marzo del año 2026. Transitoriamente, es decir, si es que se aprueba el 4 de septiembre hasta el 11 de marzo de 2026, va a existir un quórum de 2/3 de los diputados y diputadas y senadores en ejercicio para que el actual Congreso pueda modificar la Constitución si es que se aprueba, a diferencia de que el quórum después del año 2026 va a ser de quórum simple, ¿cierto? Sí. Mayoría simple. Ante esta propuesta, el diputado DC, el constituyente DC, Fuad Chahín, declaró y dijo que básicamente es declarar interdicto al Congreso actual. Entre otras normas que se propusieron está la creación de una comisión para la implementación de la Constitución Política de la República, la cual convocará al presidente de la República, la eliminación del Senado en el año 2026, la redistribución de aguas y fin de las concesiones de las cárceles. Y en cuanto al Poder Judicial, el término del periodo de los abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema sin nuevos nombramientos. Bueno, acá tenemos varios temas que tocar, ¿cierto? La idea es que en su intervención puedan decir todo su parecer referente a esto. Vale decir que muchos han indicado que el mandato del pueblo soberano, ¿cierto?, que eligió a las autoridades actuales, sobre todo el Senado, se cortaría si se elimina el 2026. Recordemos que duran 8 años los senadores en su cargo. Claro, la mitad del Congreso se renovaría el 2026, pero se cortaría a la mitad a aquellos que fueron electos recién el año pasado. Paula, ¿cómo ves este tema? Creo que respecto del tema de limitar los años de ejercicio de un cargo que ya está detentando su poder y que fue manifestado primero como manifestación de la soberanía popular, me parece improcedente. Creo que lo que hubiera correspondido hubiera sido que se hubieran respetado los plazos correspondientes al efecto, dada que las personas que fueron electas de esta forma fueron electas a priori de este proceso que se está realizando. Y creo que de alguna manera, desde mi punto de vista, yo siento que soy una guardiana de lo que es la certeza jurídica y lo que significa también, de alguna manera, normas que den estabilidad al sistema político para que las transformaciones se vayan realizando de manera adecuada. Por otra parte, respecto de lo que tiene que ver con la necesariedad urgente de esta comisión de armonización, que en definitiva le recalcamos a la ciudadanía, no puede agregar. Es como en definitiva que pueden usar un TIPEX, que pueden ir eliminando o acotando algunos temas que ya hayan sido votados en el Pleno y que fueron sancionados. Creo que es importante, pero siento que también existe una tarea y que ojalá que se realice de lo que hemos hablado bastante en este panel respecto de la Constitución maximalista. A propósito que gran parte de las normas que hoy día están aprobadas, todas hacen remisión directa a la ley. Y creo que eso ya es una sobreabundancia que está además desde la técnica legislativa y que además muestra claramente que existe una desafección de lo que ha sido la técnica constitucional en las constituciones anteriores que hemos tenido en nuestro país. Por otra parte,
creo que otra de las normas que yo vi que estaba en discusión a propósito del tema de los quórum, que este quórum que sería simple, todavía se está negociando la posibilidad de que se llegue a los 2/3, o sea, a los 3/4, o a los 4/7, en definitiva que se aumente. Todavía no está sancionado. Yo espero que eso también se realice. ¿Y por qué? Para los que nos están escuchando. Siempre se ha establecido de que, lamentablemente, y aquí hay que ser bien pulcros al hacer el análisis, esta Constitución del 80, para que se haya ido reformulando las 36 veces que fue reformulada, era como que estuviera con candado en todas las puertas, como usted tiene una casa cerrada. Pero se pudieron ir haciendo algunas reformas y eso significó que, en parte, haciendo historia, la Concertación, posteriormente la nueva mayoría, se juntaba con algún tipo de parlamentarios independientes o algunos de lo que es actualmente Chile Vamos, que antiguamente era la Alianza por Chile, que eran más progresistas, de Renovación Nacional y que permitían que se realizaran reformas a propósito del bienestar general de la nación, lo que me parece positivo. Lamentablemente, si dejamos una mayoría simple, estamos dejando que los que están liderando por alguna parte, el sector político que está liderando el Congreso Nacional, que pueda arrogarse un cambio significativo de materias que requieren un acuerdo nacional. La Constitución entendemos que es el límite al poder político, pero también es la que estructura los derechos sociales y las libertades individuales. Por lo tanto, eso quiere decir que en una casa, por ejemplo, donde usted tiene la pieza, donde usted tiene la plata, usted no deja que entre Pedro, Juan y Diego, por lo menos ya que entre Diego, pero veo que estén las cosas y que no pase nada. Creo que hay que ser un poco cauto. Y fui bastante coloquial en explicarlo porque siento que hoy día, dado como estamos cambiando las fuerzas políticas, lamentablemente las fuerzas que son independientes han estado un poco desprestigiadas respecto del espectro político, dado que muchos de los que decían que eran independientes después asumen una postura de la izquierda o la derecha tradicional. Y aquí yo quiero ser enfática. Una cosa es que una persona sea independiente, que uno siempre puede tener una postura, pero otra cosa es casarse con una idea política. Yo fui candidata independiente al Congreso, junté mi firma, lo logré, tuve una gran votación, pero usted no me vio pidiéndole el voto por Kast ni por Boric. Porque hay que ser consecuente, si no hubiera ido por la lista de Apruebo Dignidad o por la lista de la nueva mayoría. Muchas de las personas que nos dijeron que eran independientes hoy día están casados con personas de ambas coaliciones o de otras coaliciones, o también apoyando personas de partidos políticos, operando desde los partidos políticos. Y creo que lamentablemente eso da descrédito al proceso, porque lamentablemente hay que asumir ciertas posturas. Eso no quiere decir que una persona que piensa de una manera no pueda cambiar su pensamiento, pero cuando ya cambia de uno a otro, a mí me parece complejo. Y creo que desde el punto de vista de la estabilidad democrática no hace bien un quórum simple. Mayoría simple no me gusta, sobre todo dado que ha costado tanto este proceso, que creo que sería botarlo a la basura. Bueno, la voz también de una persona experta en derecho constitucional. Salvador, ¿es una declaración de interdicción del Congreso, del Senado por lo menos, en cuanto a su eliminación para el 2026? Fíjese que yo encuentro que son unos caras de palo, lisianamente. Este Congreso, o el anterior, pero el mismo, la misma institución, el mismo fue cuando era diputado. Ellos le colocaron la interdicción a la convención. Bajo el derecho comparado, como explicaba Paula muy bien, cuando el poder constituyente es originario no tiene límites. Ese es el problema. Y este Congreso le puso límites a la convención. Por eso que no se llama asamblea constituyente. No es una cuestión semántica, como se decía. Le puso límites. Le pusieron el sueldo. Yo te digo miserable comparado a lo que ellos ganan. A mí me parece justo en comparación a lo que debería ganar un político. Miserable respecto a las asignaciones que ellos tienen. No, yo no lo estoy comparando con el resto de los chilenos y chilenos que viven con menos de 400.000 pesos, Paula. Lo estoy comparando con los señores parlamentarios y parlamentarios. Ellos le pusieron límite a la convención. Ellos no le pusieron recursos junto al ejecutivo pasado. Podemos recordar a mujeres que no tenían ni siquiera dónde amamantar a sus hijos dentro del Congreso, del ex Congreso Nacional. Esa fue la calidad de lo que la política le dio la opción a los convencionales de que pudieran legislar en un año. Y me recuerdo perfectamente en el principio cuando sacaron su texto de regular, lo hicieron en meses. Lo que el Congreso Nacional se demoró más de un año, el año 90, en sacar su reglamento. Entonces yo creo que a veces las cosas hay que irlas colocando en su justa medida.
Entonces, que la convención, que es el poder constituyente originario, le coloque regla, no está yendo contra la incerteza y la inseguridad jurídica. Porque parece que no estamos entendiendo entonces que estamos partiendo de foja cero respecto al marco regulatorio de nuestro próximo Estado de Derecho. Y que se hizo bajo un proceso y las reglas del juego que la clase política estableció. Se dijo, se va a llamar a un plebiscito donde se va a elegir aprueba o rechaza nueva constitución. Se aprobó. ¿Quién la redacta? ¿El Congreso o convencionales? ¿Qué dijo la gente? ¿Qué dijo el pueblo, la ciudadanía? No queremos a los congresales, no queremos a los señores del Congreso. Y ellos ahora dicen, bueno, denos la oportunidad para nosotros arreglar. ¿Con qué cara? Si ya la gente accionó. Esa es la encuesta que vale. No las encuestas que muchas veces ya sabemos que tienen resultados muy disímiles a lo largo de los últimos 20 años de la historia política del país. Yo diría que cada 10, una la chunta y 9 se equivocan. Entonces, insisto en eso. Yo creo que están la convención en el legítimo derecho que el pueblo le entregó un mandato. ¿Me entiendes? En ese sentido, sí estoy de acuerdo en algo que manifestaba Paula, que yo no lo dejaría, y espero también que esta comisión de armonización establezca un quórum, no para todos los ítems, digamos, o capítulos, los más importantes que son respecto a los valores de la democracia, de las instituciones u órganos, debieran tener un quórum mayor a lo que significa mayoría simple. Otros sí. Fíjese que la Constitución del 25 establecía quórum simple para algunos capítulos de la Constitución y no hubo ningún drama en la democracia, digamos, respecto a los casi 70 años que duró esa Constitución. Don Rodrigo, en base a este mandato ciudadano que estábamos conversando recién, estas propuestas de normas transitorias, ¿qué le parece? Aquí me aparece a mí el ciudadano Rodrigo Godoy. Y fíjense que yo concuerdo con Salvador plenamente en que esta ilegitimidad jurídica para ciertos elementos que tiene que ver con ciertas normas, con cierta implementación, con las votaciones, ¿saben qué? Insisto y vuelvo a validar lo que acaba de decir Salvador. El pueblo eligió y decidió, quiere cambios. Ahora, estos cambios, fíjate que voy a hacer una comparación con el mundo privado de la empresa. En una empresa, cuando nosotros trabajamos con un directorio y que la empresa no está tomando los lineamientos que corresponden, se hacen modificaciones a la planificación estratégica en forma global y complementaria. ¿Qué significa eso? Que hasta el directorio se puede remover y en plazos limitados y acotados para que esto se enderece, porque generalmente obedece a un año fiscal y tributario. Entonces, en el mundo privado se toman decisiones y se avanza. Y si no funcionó, se vuelve a evaluar y se vuelve a mejorar. Resulta que nos encontramos con esta trabas a la convención donde ahora hay un sector que es minoría y que grita como si fuera una tremenda mayoría y trata de asumir como que todo el pueblo está pidiendo cosas erróneas o que la convención es el despilfarro más grande. Nos encontramos con que cuando les tocan ahí donde les corresponde, yo sinceramente, y lo he dicho aquí, para mí el Senado hoy día no vale nada. ¿Sabes por qué? Porque no ha hecho nada. Desde el estallido social ni siquiera se han puesto las pilas y han dicho, oye, realmente nos tienen con la soga al cuello, realmente nos han evaluado, no hemos hecho nada, hagamos un mea culpa, aceleremos leyes, mejoremos, hagamos una reforma tributaria, juguémonos por esto, y no hace nada. Y le voy a dar 4 años más. Para mí 4 años es demasiada esta transición, te lo digo sinceramente, es demasiado. Esto debe ser, en 2 años esto tiene que desaparecer si establece claramente que se va a cambiar. Entonces hagamos los cambios como corresponde, pero rápido. Pero no le estemos preguntando, oye, ¿te molestaría que chuta que tú gastaste dinero en una votación, pensaste que iba a ganar tanto por 8 años? Entonces, para que no te sientas tan dolido, te vamos a dejar 4 años para que, como el pueblo te eligió. Pero resulta que lo eligió un 40% del pueblo. Y en la votación general, si nos vamos a las matemáticas, la convención, en la elección del plebiscito fue un 50% y más de la población que votó, y con un 70% de esa gente. Entonces, hagamos matemáticas, o sea, ¿quién está defendiendo a quién? ¿Con qué porcentaje tú te defiendes realmente para poder reafirmar un proceso? Estamos de acuerdo, y ustedes que son abogados con mayor razón saben y conocen estos procesos legislativos y estos procesos que son inherentes al derecho o no inherentes al derecho. Pero de alguna manera yo hablo como ciudadano y yo quiero cambios luego, quiero que esto empiece a funcionar luego para ver
que una persona, fíjate que una persona que le quedan 10 años para jubilar, no tiene ninguna esperanza de que su sistema mejore. Una persona que tiene 55 años y una dama que tenga 50 años, fíjate que le queda un horizonte de 10 años y no tiene ni siquiera certeza cómo va a jubilar, o sabe ya que su jubilación va a ser paupérrima, porque con lo que hay hoy día, con la información que tenemos hoy día del promedio con el que se jubila una persona que trabaja, que tiene muy pocas lagunas laborales y que ha impuesto durante toda su vida, pero su sueldo se va a reducir a un tercio o inclusive a un cuarto de lo que hoy día genera, esa persona está pensando directamente en seguir trabajando. Entonces, ¿qué certeza le damos al ciudadano común y corriente? ¿Qué certeza le damos a esos papás que tienen hijos en la enseñanza media y que pronto, hoy día, por cómo está la situación económica, cómo va a tener para pagarle una universidad cuando tenemos un sistema académico que es carísimo para la gente de clase media y los que califican desde un sistema de un 80% para arriba con una ficha de protección social? Y tenemos una gran cantidad que también tiene acceso a la gratuidad, pero tenemos también todavía cautivado un CAE, un crédito con aval del Estado, donde el alumno va a tener que seguir endeudándose. Entonces, hay cosas, situaciones que se tienen que cambiar, con constitución o sin constitución, depende de los parlamentarios. No siguen haciendo nada, siguen preocupándose de qué hace el otro para poder darme el tiempo en época laboral, en horario laboral, de leer lo que hace los convencionales, y ocupo ese tiempo para luego criticar y llamar a medios de comunicación y todo lo demás, cuando en ese tiempo a usted se le está pagando para trabajar por el país. Y te digo sinceramente, yo no veo esa actividad. Yo no veo un senador que venga a socializar conmigo acá a la región, al distrito, sabe que me interesa esto, voy a luchar por, realmente sabe, tiene razón, este punto es importante, queremos trabajar por esto. Ellos son plenipotenciarios, ellos creen que ellos representan, como fueron elegidos, representan la voz de gente que ellos creen que esos pensamientos son los que los tienen las personas, pero resulta que no le preguntan el pensamiento de la persona. Esa es mi opinión como ciudadano. Entonces creo que deberíamos acelerar los procesos. Es menester señalar, en base a eso mismo, que se han dado algunos plazos al presidente de la República, que es un año para que, en caso de aprobarse la Constitución, para que presente proyectos para que se legislen, ¿cierto?, en base a ciertas materias, educación, pensiones, y luego se da un plazo al Congreso para que lo tramite también como un plazo máximo. ¿Pero a qué Congreso si no sabemos cómo van a estar? ¿En qué situación van a encontrar? Es una de las propuestas, por lo menos, pero vale decirlo. Un segundo, y sin control ciudadano a la política, y como vuelvo a reiterar, sin un referéndum revocatorio que no fue aprobado por la convención, que no está en el texto, qué difícil va a ser eventualmente si se cambia y se elimina el Senado, que la Cámara de las Regiones realmente podamos estar fiscalizando cómo actúan y también viendo también cómo se va a estructurar en la ley que la determine cuáles van a ser las remuneraciones, porque yo acá interpelo a los que nos están escuchando. La gran mayoría de nuestros auditores, ¿usted encuentra que 2,5 millones es poco? Yo le pregunto si es que un profesor, un psicólogo, un abogado promedio gana 2,5 millones, difícilmente, a menos de que esté por confianza política y que esté metido en la política. Y yo creo que lamentablemente eso nos ha mermado. Uno entiende cuando se ha criado con esfuerzo, cuando ha vivido desde el trabajo, desde la experiencia, lo difícil que es salir adelante. Y lo difícil también es cuando uno es profesional y cómo lucha y cómo intenta salir. Entonces yo creo que también es una falta de respeto a la gente. Encuentro que los sueldos son altos. Pero Paula, ¿por qué no atacamos a los alcaldes entonces que ganan 5 millones y se llenan de horas extra? ¿Por qué tenemos que atacar a la convención respecto a sus sueldos? No, yo digo más que convención, diputados, senadores y convención. Me parece que es exacerbado. Además, imagínate. Y yo creo que alcaldes, directores de servicio, y vamos sumando. Escuché un término que me gusta mucho que se llama equidad remuneracional. Por ejemplo, la persona que tiene cuarto medio tiene que ganar lo que gana en promedio alguien de cuarto medio. El que tiene un pregrado, un pregrado. El que tiene un posgrado, distinto. Pero lamentablemente en Chile todavía estamos como bolsillo de payaso. Claro, fíjate que en Suiza, que no es un país comunista, porque aquí si uno tiene una idea un poco social, te tildan de comunista de inmediato. Hace 3 o 4 años, a través de los cantones, que hacen plebiscitos constantemente en su democracia, y tienen voto electrónico, regularon el sueldo de los gerentes de las empresas privadas. Aquí sería un suicidio. Aquí si alguien dijera de que los gerentes de las empresas o los directores que ganan en UF, por si acaso, se van a sentar a sillones calentitos en Sanhattan, no ganan 2,5 millones. Ganan, yo diría que 5 veces más.
por reunirse una vez a la semana. 10. Sí, sin duda mucho para tocar ¿Te das cuenta? en ese tema. En honor al tiempo, vamos a cerrar esta discusión. Lo veo inquieto hace rato. Creo que ¿Quiere salir a Tengo que trotar? decir. No Sí, quiere salir a algo que trotar. decir. veo que se está probando ahí O los a guantes correr de y le box. tengo fe aquí. Se está probando los guantes de box. Don Héctor, No, trabas. no, Lo tranquilo, primero, Héctor. déjame- Orden en la sala, orden. Don Héctor, trabas a la convención. Por eso Cuente. esa es la gracia del debate, digamos. Pero yo no sé si tú me puedes pellizcar, José, todo caso, porque voy a hacer una pregunta súper realista. Yo no sé si estoy en un mundo paralelo o qué, porque escuché a Salvador Concha y a Rodrigo Godoy hablar de los parlamentarios como si hubiesen sido designados a dedo. Yo no sé si la gente cree en la casa que fueron designados a para dedo. nada. Te di los ¿Se puntos. olvidaron acaso que los parlamentarios escuchemos el punto. acaban de decir elegidos, porque fueron elegidos evidentemente, por la ciudadanía, por el pueblo, ese mismo que votó por la convención? Perdóname, porcentaje? porque aquí te voy a decir una cosa. Los caradura, y voy a usar la misma expresión de Salvador, son los convencionales. Porque esa izquierda que se llenó la boca durante 30 años hablando del cerrojo y el candado de Jaime Guzmán, lo acaba de aplicar. Y es tan burda la utilización de ese candado que lo dice clarito. Dice, esto se va a aplicar solo en el periodo intermedio, desde que se aprueba y hasta que ingresa a regir la Constitución. O sea, solo en ese periodo se le restringe al Congreso a hacer cualquier modificación. Y te voy a decir, ¿por qué es tan burdo? Te voy a decir, ¿por qué es tan burdo? Yo te voy a decir, pongámoslo en el escenario que el apruebo gane efectivamente, cosa que espero que no ocurra, pero que gane. Y que gane con el 50.01% de los votos. ¿Tú le vas a decir al resto de los chilenos que votó en contra porque consideró que no respondía a sus necesidades, que se tiene que ir para la casa y quedarse callado durante ese periodo? Porque después cuando la Constitución comienza a regir, van a cambiar el quórum porque ahí sí les conviene modificarlo. Perdóname, pero eso es una cara durez del porte de una catedral. Y déjame terminar con lo siguiente. Y más encima, han tratado, y lo han planteado durante la semana, de legislar con decretos leyes. O sea, por favor, lo hizo la dictadura de Pinochet. Y ellos quieren, y llenan la boca de que son demócratas, legislar con decretos leyes. Por favor, yo te voy a hacer una pregunta, Rodrigo, y con esto termino. Tú para cocinar, para alimentarte todos los días, ¿te demoras media hora, una hora, o 5 minutos o 1 minuto en hacer tu almuerzo? Depende del almuerzo, puede ser media hora. Media hora. si es con Habitualmente promedio. uno se toma el tiempo, y Pero señora, si usted comida en su casa, chatarra puede ser menos. en su casa usted se toma el tiempo para alimentarse correctamente. Claro, qué buena la analogía con la comida chatarra, porque por eso más o menos parecida es el proyecto borrador. ¿Por qué pregunto esto? Porque para las cosas importantes hay que tomarse el tiempo, señora. Las cosas no se hacen Se a han tomado tontas y a demasiado locas. tiempo, Héctor. Y el Se han tiempo que tomado se tienen que demasiado. tomar para resolver y corregir las cosas es el que corresponde. No hay que hacer las Se le ha cosas dado la bien. oportunidad. 20 segundos lo Yo aludimos. le voy a partir de atrás para adelante. ¿Sabe quién le puso el límite y el tiempo? Los carepalos a los parlamentarios. Si ellos pusieron todo el arreglo del juego. Ahora, lo otro que tú dices, decretos, leyes, no. Yo creo que ahí tiene un error. Se habló y no precisamente la convención, sino Fue el que Contralor el que lo... Exactamente, el decretos con fuerza de ley. Con fuerza de Y ley. todos sabemos que es muy distinto un decreto con fuerza de ley que Un necesita DF. la autorización del Congreso bajo esta Constitución y también del nuevo texto, porque también están los decretos con fuerza de ley, no tiene nada que ver con lo que significa un decreto de ley, que son dictados, como tú muy bien dijiste, en periodos irregulares de la política. Rodrigo. Yo ¿Alguna voy al réplica? otro punto del electorado, insisto, te di cifras y te doy y lo podemos analizar inclusive con cifras concretas más que aproximaciones. Y también, pues, si tú dices entonces se tiene que ir para la casa el que no está de acuerdo, acá también, pues, y el que no sacó a su candidato, también se tiene que ir para la casa tranquilo y esperar su No, pues, permiso. precisamente. Entonces, Si eso es lo que el estamos tema. diciendo. Estamos hablando de una democracia donde lamentablemente también seguimos con un sistema bastante disruptivo. Tenemos aquí al frente a nuestra amiga Paula, que el sistema la perjudica y donde sale otra persona con menor votación inclusive, sale electa en un sistema entre comillas democrático. Entonces, esas cosas son las que hay que Esa cambiar es la porque paridad. se disfraza Mal ciertas hecha, situaciones en mi muy punto de mal, vista. primera vez con el sistema binominal, después ahora con este sistema de repartición. O sea, igual, de alguna manera, la democracia no se ve representada, no es representativa al 100%. Mira, y quería nos encontramos con decir esta dos problemática. cosas, es muy cortito. No, Yo diría que 10 segundos. 10 segundos. La convención incluso pudo ir más allá, como lo han hecho otras convenciones u otras asambleas en otras Sí, como la de legislaciones. Venezuela. No, estoy Tú estás hablando de ese ejemplo de Héctor, magnífico estoy hablando democracia. de legislaciones
que no tienen que ver con las dos caricaturas. Tienen que ver principalmente... Una caricatura, porque es bien parecido. La convención perfectamente pudo haber terminado el periodo y haber llamado elecciones. Y haber renovado el Congreso y un nuevo presidente o presidente. Exacto. Así de simple. Porque yo creo que lo que no entendemos es la regla original. Una parte de la izquierda de No, Chile, jóvenes, afortunadamente, vamos a terminar este esquinazo, ¿cierto? Pero sin antes, también hay algo que queda en la duda, que han dicho, si gana el apruebo, ¿cierto? ¿Qué pasa con este periodo presidencial? Si ya puede aprovechar esta reelección, ¿cierto? Inmediata o no. ¿Qué opina Rodrigo? ¿Sí o no? ¿Debería de inmediato el 2026 el presidente Boric poder ser reelecto? Mira, en eso no es ¿Sí o no? relevante, me da lo mismo, sinceramente. Yo creo que No, por supuesto que son no. procesos que deberíamos verlos evaluados, y obviamente Bien. tenemos mucha dicotomía del presidente hoy día en función de ciertas situaciones, Héctor. por lo tanto no es relevante para mí. No es relevante. Sea Piñera, sea Bachelet, sea Boric, ¿Sí sea o no? quien ¿Sí o no? sea, no, la reelección no es buena, la alternancia en el poder sí, Don porque Salvador. nos permite otros cuadros. Don Salvador. Yo ¿Sí o creo, yo creo que es factible. O sea, hay democracias que lo demuestran. Mientras Perfecto. existan todos los mecanismos democráticos y que generen cierta democracia, Puede ser. yo no entonces. tengo Muy- problema frente a eso. Muy bien, vamos a una pausa comercial en honor del tiempo. Vamos a una pausa y ya volvemos con Piedra Roseta en Radio Ancoa y Canal 5. 95.7. Eso no es un dato, ¿no? Su salud emocional es vital para disfrutar una buena calidad de vida y lograr altos rendimientos. Si insomnios, ansiedad, depresión, estrés u otras dificultades le roban energía, agende una hora con la psicóloga Leslie Espinosa. Atención online o presencial. Comuníquese por teléfono o WhatsApp al +569 4058 3589. Vivir implica un constante peligro. Escuche: coronavirus, asaltos, incendios, violencia vial y accidentes de tránsito. Salud mental, emergencias. Pero el mejor seguro para su vida es el que usted mismo se forja. Adelántese. Actúe con responsabilidad. Manténgase bien informado. La radio es líder en credibilidad y le acompaña todo el día, todos los días. Archie, Radios del Maule. Compromiso de verdad. Si sientes un sonido que te hace soñar, que siempre te acompaña y te lleva a cantar, escuchas Radio Ancoa, escuchas Radio Ancoa, Seguimos acá en Piedra Roseta por Radio Ancoa y por Canal 5. Estamos comenzando aquí sobre el cuadrilátero de Radio Ancoa y Canal 5. Piedra Roseta en este siguiente bloque. Seguimos en la discusión constitucional. Ya tenemos un borrador, ¿cierto? Los derechos. Así es. Vamos a conversar, ¿cierto?, sobre derechos fundamentales, sobre varios de estos puntos que ya lo pueden revisar todos, ¿cierto?, en el borrador. Pero vamos a especificar sobre algunos que son de mucha relevancia. Por ejemplo, en el artículo 21 específico de los derechos fundamentales indica el derecho de propiedad. Se fortalece, se limita en cuanto a lo que actualmente dice la Constitución del 80. Algunos dicen que en la Constitución Política de la República actual, por ejemplo, se indican garantías en el llamado Estatuto de la Propiedad, ¿cierto?, que protegen a las personas frente a un posible actuar caprichoso por parte del Estado. Sin embargo, en este proyecto de nueva Constitución no es más que un reconocimiento solamente en el papel de un derecho fundamental inherente al ser humano,
pero sin ninguna de estas garantías reales que permita a los eventuales afectados de este derecho, ¿cierto?, defenderse. Por lo tanto, se podría hablar de un retroceso. Es lo que dicen algunos entendidos en el tema, ¿cierto?, algunos juristas. En este caso, artículo 21, el derecho a propiedad, también queremos hablar sobre el derecho a las tierras, al territorio y los recursos, cuál podría ser su alcance, porque obviamente habla de los pueblos originarios que tendrían su derecho al acceso a sus tierras. Obviamente, si esto lo conectamos directamente con el tema específicamente de la macrozona sur. Además de la extensión de los derechos sociales, que es un gran abanico el que aparece en este borrador de la nueva Constitución. Comenzamos con don Rodrigo Godoy. Voy a citar nuevamente el artículo. Yo estoy de acuerdo, no tengo mayor diferencia y no lo veo tan débil como sí hay sectores o interpretaciones que dicen que se vulnera el derecho a la propiedad y todo lo demás. Dice claramente, lo voy a repetir, lo hablamos la semana pasada. Léalo para que lo podamos toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Y eso queda claro. Ahora, obviamente que cuando hablamos también, voy al otro, no es un contraejemplo, pero cuando se habla de la aprobación de leyes de los 2/3, de los 3/4, 4/5 y todo lo demás, al final las cosas se entraban y no avanzan y depende en función de la interpretación de cómo lo hacen. Lo mismo ocurre acá. Cuando se vulnera un derecho, ¿a quién se recurre? Al derecho. Y lo único que yo veo, sí, y que puedo concordar, en que queda un poco abierto a la interpretación de quién lo va a evaluar. En este caso, un juez, cuando alguien reclame algo. Pero yo no me voy a ir a los extremos donde hemos escuchado ciertas versiones de ciertos sectores, donde oiga, si tengo 2 autos, he escuchado y lo he visto, si tenemos 2 autos, o sea que un auto me lo van a quitar, me puedo quedar solamente con uno. Si tengo 2 casas, eso es totalmente ignorante y falso. Simplemente el derecho de propiedad es que le garantiza a toda persona natural o toda jurídica que tiene derecho sobre esa propiedad. Y aquí también interpelo el otro punto que hablamos el otro día, que es también, que para mí también me queda claro que es sobre lo que hoy día se habla, sobre los, incluyendo los ahorros provisionales. Entonces, porque también hoy en día los ahorros provisionales no son míos, simplemente por modificaciones a la Constitución se ha permitido que tuviéramos acceso a parte de ese dinero por situaciones críticas económicas, pero nada más. Pero yo no puedo disponer de mi ahorro, aunque sean míos. A la final, sí, en el proceso final, como una persona jubilada, obviamente que son tus ahorros, obviamente que constituyen herencia y todo lo demás. Pero hoy en día, para mí me queda claro, estipulado en este borrador, el derecho de propiedad. Perfecto. Héctor. Ya, yo voy a ser muy práctico y voy a hacer un análisis como abogado. Rodrigo evidentemente es economista y esto no es una falta de respeto. Él no es abogado, por lo tanto no entiende el concepto propiamente tal y lo voy a tratar de explicar desde ese punto de vista. El derecho de propiedad, tal como se acaba de consagrar en la Constitución, en este borrador de Constitución, lo relativiza, le quita fuerza al derecho de propiedad por 3 cosas que los voy a decir de inmediato. Primero, el análisis que tú haces cuando lees el artículo está bien, pero como vuelvo a insistir, como el derecho, como no manejas el concepto de derecho, ignoras que le falta una parte fundamental. ¿Y por qué es tan relevante lo que voy a decir? Porque en el derecho público, la gente lo entienda, el derecho público es ese cuerpo normativo propio de reglas que son de mayor profundidad en el tiempo, que requieren mayores contrapesos para ser renovado. El derecho de propiedad está dentro de esa categorización de derechos que no resisten análisis variados. Es decir, es eso lo que está escrito y nada más. Y el artículo que se acaba de proponer, que es, como tú bien lo dijiste, es el 20, si no me equivoco, donde se consagra el 21, el derecho de propiedad, señala claramente, y tú lo leíste ahí, que se consagra... ¿Dónde está esto? No lo encuentro ahora. Déjenme ver, porque lo voy a leer para que... título, derecho de propiedad, y viene inmediatamente la definición. Claro, lo voy a leer para que la gente me entienda y poder hacer el análisis preciso de lo que está diciendo. Mientras aquí lo encuentras, te puedo hacer una pregunta.
¿Qué dice la Constitución actual Te lo voy a leer sobre también. el derecho a Te lo propiedad? voy a leer también. Aquí estoy a punto de llegar. Al derecho, Página 70. página 70. Aquí está. El derecho a propiedad. Dice el borrador, dice: toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Hasta ahí voy a llegar. Sobre toda clase de bienes. Si tú lo lees así, da la impresión que es súper amplio. Pero como vuelvo a insistir, en el derecho público las cosas son lo que son y no otra cosa, no menciona los bienes corporales e incorporales. ¿Y por qué es relevante esto? Porque al legislador y después al intérprete más bien no le es válido entrar a interpretar esto. ¿Y cuáles son las cosas incorporales? Los derechos, señora. ¿Ah? Son los derechos que usted tiene sobre cosas que también se protegen por el derecho a propiedad en la Constitución del 80. Y eso no está consagrado aquí. O sea, deja un ámbito tremendo fuera de protección legal. Y me podrás decir, algunos me podrán decir, pero si dice bienes en general. Vuelvo a insistir, en el derecho público las cosas son lo que son y no lo que uno pretende que sean. Pero también por lo dice tanto, que corresponde a la ley establecer los peor límites todavía, porque en el fondo deja abierta la posibilidad de restringir o ampliar, pero esa ampliación puede ser distinta a lo que históricamente ha sido la protección. Esto viene desde los romanos, esto se enseña en primer año de derecho, primera cosa. Segunda cosa, la segunda gran crítica que yo le hago es efectivamente con la expropiación. Si bien se reiteran algunas normas, el concepto de justo precio es etéreo, es ambiguo. Y algunos me van a decir de inmediato, no, pero si esto lo inventaron los franceses lo resolvieron. Sí, efectivamente los franceses lo resolvieron. ¿Y cómo lo resolvieron? Estableciendo que el justo precio era el precio de mercado. Y eso está resuelto por fallos del Tribunal Administrativo, de la Corte Suprema Administrativa. Pero aquí en Chile se usa el precio de mercado para el justo precio. Pero esta Constitución no lo establece. En cambio, la Constitución del 80 sí lo dice. Sí lo dice, incluso habla del pago completo del daño patrimonial que pueda tener la persona. Y esta Constitución no lo dice. Y hay un tercer aspecto gravísimo, y es que distingue finalmente entre la propiedad de todos los chilenos versus la propiedad de los pueblos originarios. Porque lo dice clarísimo. Habla de una propiedad distinta, de una regulación, dice claramente, la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. O sea, si yo no soy indígena, la mía no goza de especial protección. La de los indígenas goza de especial protección. Entonces, solo con esos tres conceptos ya es un derecho de propiedad menos fuerte de lo que históricamente fue en la Constitución del 80, que recogía en parte la Constitución del 25 y que recoge, mira por lo que te voy a decir, ese artículo el 19 número 24 de la actual Constitución, además recoge los tratados internacionales. Ese derecho de propiedad, tal como está ahí en la Constitución del 80, se ha ido mejorando a propósito de todos los tratados internacionales. Y este borrador lo que hace es eliminarlo en parte, no todo, pero sí lo relativiza y le baja la categorización potente que tenía en nuestro derecho. O sea, tú dices que es más amplio. Es menos amplio. Claro, lo restringe. Salvador, ¿es tal esa relativización que dice Héctor o distingue propiamente tal con la propiedad indígena? O sea, mira, básicamente yo creo que mi amigo Héctor entra a hacer una definición de un concepto restrictivo, extremadamente restrictivo. Porque en estricto rigor, cuando uno parte estudiando, como él decía, derecho, el profesor le decía a uno, ¿qué es lo que existe en este mundo o en el universo? Personas y cosas. Pues bien, después decía, dentro de las cosas están las cosas que son apropiables, y eso están los bienes, las que uno puede apropiarse. Y dentro de los bienes están, como decía Héctor, las cosas corporales e incorporales. Está dentro del concepto de bienes. No es necesario que tuviera que tener esa definición. O sea, y que eso no significa que porque solo hable el nuevo texto de bienes estén excluidos los bienes incorporales. Porque, por ejemplo, una marca de una empresa es un bien incorporal. Entonces habría que decirle a Andrés Bello que se equivocó toda la nomenclatura que hizo los bienes corporales e incorporales. Ese criterio es el que existe dentro de la jurisprudencia. Y eso no se va a modificar, porque es parte de lo que es parte del derecho en el fondo. Entonces, por eso insisto, esa restricción que dice que estaría en este texto, yo no lo veo que sea tal. Está incorporado el que existan los bienes en su totalidad. ¿Entiendes? Y en ese caso no habría ninguna desprotección. Respecto al tema de justo precio, eso no es algo antojadizo que se haya colocado justamente en el texto, porque eso es un fallo sistemático de la Corte Suprema, donde, como dice,
Es como No una es que costumbre, sea ¿no? un azar, y eso ha sido producto de todos los juicios de expropiación, donde bajo esta misma constitución ha habido una disyuntiva entre el Estado y los particulares, y que ha tenido que zanjarlo la Corte Suprema. Y es por eso que justamente dentro de la convención se agregó en el texto esto de llamar el justo precio respecto a lo que tiene que indemnizar el Estado. Que es De el tal precio manera de que mercado. cualquier particular que se ve, ¿cierto?, Que ve menoscabado se el siente valor que menoscabado de acuerdo a lo que el Estado le podría ofrecer a futuro en una expropiación, va a poder recurrir por la vía de los tribunales ordinarios y llegar, ¿cierto?, a exigir su derecho respecto a lo que entiende que no le está pagando el Estado por la indemnización de su propiedad. Bien, Paula, ¿qué mirada te hace más sentido? ¿Esta fortaleza del derecho de propiedad o esta limitación? Yo siento que claramente, y acá quiero ser clara al respecto, creo que hay una limitación a propósito de lo que significan de los derechos que se arrogan a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios. ¿Por qué? Yo he manifestado en todos los programas la importancia y la necesariedad de que Chile tenga una declaración y reconozca a sus pueblos originarios, que se generen escaños reservados, puesto que la toma de decisiones en la política puede permitir, mediante la irrupción de diversas leyes, ir ampliando la forma en cómo se va mermando esta, no me gusta decir deuda histórica porque siento que se victimiza a los pueblos originarios, sino que más bien decir una valoración respecto de la importancia que han tenido en la historia de nuestro país. Pero cuando uno empieza a generar esas diferenciaciones, son complejas, sobre todo tomando en consideración que hoy día, a lo largo de la historia, gran parte de los que estamos aquí y de los que nos están escuchando somos mestizos. Por lo tanto, se genera una diferenciación, sobre todo respecto de algo bastante complejo que también va relacionado con este derecho de propiedad, y es la forma en cómo también se está vislumbrando el derecho a la vivienda, que es otro derecho, pero que también tiene una relación. Entendiendo que hoy día, por ejemplo, para un ciudadano común y corriente, la adquisición de una vivienda por vías propias se hace bastante compleja para una persona que es profesional. Yo por ahí me recuerdo que uno de ustedes comentó algo de los 18 metros. Bueno, yo les cuento que yo coticé un departamento de 18 metros cuadrados, un home en Santiago, y está a 60 millones de pesos hoy día. Sin subsidios, sin nada. Y eso quiere decir una pieza que tiene un baño y una cocina que en realidad cabe una silla, porque no cabe un sillón, y eso es lo que está valiendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Es tan compleja la situación, sobre todo ahora que las viviendas tienen IVA, que yo creo que ahí también es complejo, porque se debería haber generado un IVA no para la adquisición de la primera vivienda, pero sí para la segunda, la tercera, la cuarta, porque hay mucha gente que genera inversión a partir de lo que es el tema inmobiliario. Pero cuando yo empiezo a dar un trato diferenciado, yo me acuerdo del concepto de justicia, dar a cada cual lo suyo. Y yo siento que hoy día lo que hay que dar, y a partir de lo que se ha generado en las diferentes instancias, por ejemplo lo que hablábamos la otra vez, cuando se intentaron hacer reformas constitucionales para que Chile fuera un Estado plurinacional y se terminaron rechazando, tenía que ver principalmente con la noción que existía de la igualdad ante la ley. Yo conozco muchas personas que son mapuches, muy cercanas, que las quiero mucho, y siento que somos iguales, y por lo tanto me parecería irrisorio, porque también cuando se habla de la entrega y la restitución de las tierras, y aquí también informar a la gente, no es que porque usted es mapuche una persona le van a dar tierra, no, tiene que ver que tiene que generarse una comunidad, tienen que haber requisitos, pero en definitiva eso que se está generando con sus características propias no se está generando para la gran cantidad de chilenos. Por eso yo creo que eso es como lo que a mí me conflictúa de este derecho de propiedad. Y como bien decía Héctor, en derecho público solamente se puede hacer lo que está establecido, a diferencia del derecho privado, que ahí uno puede ser creativo y hacer lo que uno quiera. Entonces, cuando uno no acota los conceptos y no es claro, se pueden generar estas lagunas del derecho que lamentablemente después, ¿quién terminan decidiéndola? Personas que no tienen la soberanía popular, como son los jueces. Bien, para que también quede como un dato que quiero entregarles, dentro de estos 499 artículos, que es el borrador de la Constitución, de la que se plebiscitará, ¿cierto? Las palabras que más se repiten en el top 6. 1. Estado, 413 veces. 2. Congreso, 120 veces. 3. Garantizar, 112 veces. Número 4. Participación, en 77 ocasiones. 5. Indígenas, 56. La actual Constitución no tiene esa
esa palabra. Y en sexto lugar, de las más nombradas, acceso, refiriéndose obviamente a los derechos sociales, ¿cierto? 45 veces. Vamos a ir nuevamente, para ir finalizando ya, al hueso, nuevamente, ya. 30 segundos finales. No puedo darle mis más. 30 segundos finales. Agradecer a la gente que está escribiendo en el Facebook. No todos los comentarios son favorables. Hay uno que me da un poco lata, pero voy a decir que lata que no tiene el programa de deporte hasta ahora. Yo tengo este señor que precisamente estas son las instancias que una vez a la semana, yo creo que todos los chilenos deberían tener, Educación porque aquí estamos cívica. tratando de hacer algo en forma responsable, honesta, con argumentos. Aquí nadie viene con peroratas ideológicas. Yo creo que todos tratamos de usar argumentos jurídicos, políticos, sociales. Entonces yo invito al señor, ojalá que nos vuelva a escuchar y cambie su parecer. Agradecido, Pero se agradece todo Héctor. eso. Don Salvador. Mira, yo, a propósito, un poco lo que decía Paula, me hace un poco de ruido esto de que el nuevo texto, y sobre todo con los pueblos indígenas, haya una especie de desigualdad. Porque fíjense en el tema, y en esto yo no estoy en desacuerdo, todo lo contrario. Para las mujeres va a haber una desigualdad frente a nosotros los hombres, porque va a haber paridad. Y en eso no se dice nada. Entonces, ¿y por qué? Porque las mujeres están en desmedro frente a la política. Y yo estoy de acuerdo que se haga esa diferencia. Y eso no significa que vaya a haber desigualdad ante la ley. Muchas gracias. Y Salvador. en este caso, para terminar, ¿por qué los indígenas? Porque son los más pobres. ¿Cuál es la región más pobre de Chile? ¿Dónde viven los más desiguales de Chile? Vamos Esa al es la hueso. novena región. Paula. Quiero agradecer, ojalá que sigan en sintonía del 95.7. La próxima semana me va a tocar estar ahí donde está mi querido amigo José Afún, conduciendo el programa. Pero hoy día me preocupa algo. A partir de lo que nos mencionaban de las palabras más utilizadas, sale la participación. Usted sabe que yo he sido majadera en manifestar. Si la participación hubiera sido tan relevante, no hubiera sido necesario nombrarla tantas veces. Es como cuando uno le dice a la mamá, te quiero, mamá, te quiero, mamá, te quiero, mamá, pero tiene una luquita y se guarda la luquita y va a verla y no le compra pan y es cagado. Si uno hubiera querido realmente aportar a la participación, se hubiera generado voto programático, referéndum revocatorio y se hubieran generado mecanismos en los servicios públicos para que realmente exista una rendición de cuentas eficiente. Gracias, Paulita. Adiós. Don Rodrigo. También estoy muy de acuerdo con el tema de la Como muy participación. Y reitero mi llamado a la gente que hoy día tiene un cargo político, que está en el poder, que tiene un cargo de representación, un diputado, un senador, sobre todo de la región, que por favor socialice sus actividades, nos muestre realmente cuáles son sus preocupaciones, sobre todo en el corto plazo. Agradecido, don Rodrigo. Vale Muchas decir gracias. que estamos en pleno aniversario 228 de nuestra comuna de Linares. Cortito, último, en 3 palabras. Los desafíos que se vienen para el desarrollo de la comuna, ya sea proyectos, porque ya se ha hablado mucho, empleo, aporte privado, ¿cómo en estos 228 Linares, cómo podemos desarrollarlo? En 3 palabras, Paula. Seguridad para nuestros habitantes, trabajo para que se genere una alianza público-privada y generar realmente opciones. Y lo más importante, mujer. Necesitamos más Rodrigo. mujeres al poder. Que dejemos de ser la comuna del sueldo mínimo y una mayor seguridad para nuestros habitantes y más poblaciones dignas para toda esa gente que no tiene dónde vivir. Salvador. Que se termine el despilfarro de plata, que todos los grandes proyectos se hagan a través de iniciativas populares donde se plebisciten, presupuestos participativos, porque eso es una de las cuestiones que trae el nuevo texto constitucional y que va a ser muy necesario entregarle la voluntad a los ciudadanos de cada comuna, por la autonomía que van a tener las comunas, para que decidamos en qué gastar los millones que muchas veces se despilfarran. Don Héctor. Inclusión social. Creo que esa es la respuesta. Gracias. Que tengan una buena noche, un grandioso término de semana. Muchas gracias por estar con Piedra Roseta. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Adiós. Chao. Radio Ancoa presentó Piedra Roseta, análisis de la actualidad y la importancia de conocer el nuevo orden. Informarse es vital.